Cuenta la historia que 9 caballeros devotos y temerosos del poder de Dios arriesgaron sus vidas en un peligroso viaje que les llevó hasta el corazón de Tierra Santa. Corría el año del Señor de 1118, una época difícil, envuelta en eternas batallas entre la Europa cristiana y el Oriente musulmán. Estaban en juego los enclaves que había pisado Jesucristo, y eran muchos los que estaban dispuestos a entrar en guerra con el fin de alejar de manos infieles los santos lugares. Así nació la Orden del Temple, como una comunidad de hombres dispuestos a dar su vida por la memoria de Cristo. Pues realmente es una orden de caballería que nace para la estricta protección de la Tierra Santa. En esto tiene algunas diferencias con las otras grandes órdenes que se crearon en Palestina en el siglo XIII, como los hospitalarios o los teutones, que tenían en su origen una función hospitalaria, es decir, de atención a los peregrinos, y una función de lo que llamaríamos benefactoras. Eran en cierto modo mini ONGs que además tenían un componente guerrero y bélico que en el Temple, sin embargo, fue muy destacado desde el principio. Hoy apenas quedan documentos escritos que nos hablen de la verdadera motivación que llevó a un grupo de caballeros a crear la misteriosa Orden del Temple. Y eso incrementa su enigma con el paso de los siglos. Parece cierto que deben su nombre al hecho de haberse establecido sobre las viejas ruinas del antiguo Templo de Salomón en Jerusalén, un lugar que, según las crónicas, estuvo lleno de fabulosas riquezas y objetos de gran poder, perseguidos por todas las culturas. A día de hoy, no son pocos quienes piensan que encontraron alguno de esos tesoros y eso les convirtió en una comunidad rica e influyente desde el mismo día de su nacimiento. Bueno, en la Orden del Temple llegaron a ser 40.000 personas. Evidentemente es una orden sobre la que hay muchísimos misterios porque el momento de su fundación ya representa un gran enigma. Ellos se atribuyeron algo que luego realmente no era lo que fueron a hacer a Palestina, proteger a los peregrinos. Durante 8 años, en vez de proteger peregrinos, se dedicaron a excavar en una montaña, en la montaña donde había estado el viejo templo de Jerusalén. Y algo debieron encontrar que se trajeron a Europa y a partir de ese momento crecieron exponencialmente. La Orden del Temple sí llegó a manejar grandes tesoros, en los dos sentidos que entendemos en la cristiandad y en el mundo occidental. Tesoros espirituales, llegaron a tener un enorme conocimiento, además debido a su contacto con el Islam y con otras religiones cristianas, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Armenia, con la que estuvieron en contacto desde su llegada a Tierra Santa, así como bienes en el sentido material, puesto que fueron en cierto modo los iniciadores de la moderna banca. La Orden del Temple desapareció repentinamente en 1314, condenada por una iglesia que recelaba de una organización que llegó a acumular un gran poder en muy poco tiempo. 7 siglos después, recorremos lugares casi olvidados de nuestro país, donde aún se pueden contemplar fascinantes construcciones templarias. Son edificios llenos de secretos, donde los más mínimos detalles nos hablan en silencio de la vida de estos valerosos monjes guerreros. Hay que pensar que España llevaba ya varios siglos con un crisol de culturas, de las 3 culturas, increíble. Que la cábala, que es el esoterismo judío, digamos que la raíz, su nacimiento medieval por escrito, se centra en España, ¿no? Y que en España habían escrito místicos, esotéricos del sufismo y también del sinismo. España fue para ellos un lugar estratégico, no solo por razones militares, sino por otros motivos que han sido injustamente olvidados por la historia. Misterios que tienen que ver con el poder de ciertos lugares y con la ancestral sabiduría dedicada a identificar los auténticos enclaves sagrados. No es una leyenda, sino una realidad palpable. Un enigma poderoso y primitivo aún penetra en lo más hondo de todo aquel que pise este pequeño templo, la iglesia de la Veracruz en Segovia. Actualmente pertenece a la Orden de Malta, pero antaño fue uno de los lugares claves de los caballeros templarios en nuestro país. En su centro se alza un edículo que a modo de torre representa para muchos el árbol de la vida. Sus salones fueron utilizados como escenario de ceremonias cuyo contenido se perdió para siempre en la noche de los tiempos. Pero también tenemos los elementos iconográficos que son fundamentalmente los canecillos y algunos capiteles, donde aparecen elementos de tipo simbólico que pueden estar relacionados, por ejemplo, con figuras alquímicas, por ejemplo las arpías o una serie de animales que se presentan por pareja, como por ejemplo los lobos.
O lugares como San Bartolomé de Ucero, que es prácticamente la Biblia de los canecillos, donde podemos encontrar signos zodiacales, cabezas de templarios, barriletes y todo tipo de elementos. Aunque lo más sorprendente de este lugar es que si dejamos un péndulo justo en su parte central, este se mueve gracias a una fuerza cuyo origen aún desconocemos. Es tan solo uno de los muchos ejemplos que nos muestra cómo los antiguos caballeros del Temple siempre construyeron sus iglesias en centros de poder que ya antes habían sido sagrados para otras religiones. Este es sin duda uno de los puntos más controvertidos del enigma templario. La posibilidad investigada por muchos estudiosos e historiadores que nos hablan de esta orden como un grupo de conocedores de antiguos misterios, de la sabiduría de auténticos mapas de energías que ellos utilizarían con diferentes fines. Un lugar clave para entender ese conocimiento de los monjes guerreros es la ermita del Cañón del Río Lobos, en pleno corazón de la provincia de Soria. La función seguramente más importante que tuvo esta ermita de Río Lobos en Ucero es una función de iniciación espiritual, es decir, de acercamiento de las personas cualificadas dentro de los monjes caballeros del Temple a una especie de acercamiento místico hacia Dios, por llamarlo de alguna manera. Eso provoca una serie de transformaciones en el hombre, tanto interiormente en el alma como en el espíritu, incluso también en el cuerpo. Situada en un paraje de singular belleza, su valor estratégico era nulo en la Edad Media. Sin embargo, que los templarios se instalasen precisamente allí no fue ni mucho menos una simple casualidad. Está en el punto central de la península ibérica, en tanto en cuanto los dos puntos más septentrionales de la península ibérica, que son el Cabo de Creus por un lado y por el otro el Cabo de Finisterre, si los unimos, el medio justamente está en la ermita del Cañón del Río Lobos. El hecho de que la ermita esté justo en el punto intermedio que existe entre el Cabo de Creus y el de Finisterre es un descubrimiento del escritor español Juan García Atienza. ¿Cómo los templarios fueron capaces de hallar este dato si que en la antigüedad existieran mapas tan precisos como los de nuestros días sigue siendo un enigma? Aunque si de misterio se trata, no debemos olvidar tampoco el enclave natural en el que se encuentra esta edificación. Hay que tener en cuenta que tenemos una gran cueva que desde la prehistoria seguramente se han efectuado algunos ritos, incluso hay grabados rupestres. Por otro lado, es probable que donde ahora está la ermita, antaño existiera un templo pagano, incluso a lo mejor un dolmen o un menhir, algo. Ya no están aquí, pero sus obras siguen hablando por ellos. Sobre valles y castillos, en las fachadas de viejas iglesias, misteriosos símbolos nos siguen diciendo que la fe de aquellos hombres condenados a morir sobre las injustas llamas de una hoguera no se ha perdido para siempre. Pues cada vez que un peregrino o viajero se interne en una de sus edificaciones con afán de conocimiento, sentirá en su interior cómo la energía y sabiduría del Temple sigue ahí, muy presente a pesar de los siglos y del largo olvido.